Hola, mi nombre es Andrea Armendano y soy JTP de la Cátedra de Zoología General. Hoy vamos a ver los grupos correspondientes al práctico número 12, que es el último del segundo bloque. Estos grupos que vamos a ver corresponden a aves y mamíferos. Recordando un poco lo visto en clases anteriores, estos grupos pertenecen al clado de Euterostomata, más específicamente al filum de los cordados. Son vertebrados natostomados, es decir, con mandíbulas, que presentan miembros del tipo quiridio, es decir, que son tetrápodos, y que a su vez son amniotas, es decir, que sus huevos presentan anexos embrionarios. Amnios, corion y alantoides. Y bueno, ya hemos visto en el práctico anterior. Con respecto a las aves, como ya habíamos adelantado también en el práctico anterior, este grupo pertenece a los aurópsidas y comparte características con los cocodrilos, y ya que están agrupados dentro del clado de los arcosáuridos. Sin embargo, presentan características o sinapomorfías, tales como la presencia de un esqueleto neumatizado, es decir, que es un esqueleto que está completamente osificado, pero es ligero debido a que la mayor parte de los huesos largos son huecos. Otra particularidad es que tienen un cráneo diápsido modificado, un único cóndilo occipital, vértebras de tipo heterocélicas. Otras características esqueletarias relacionadas principalmente con la locomoción a través del vuelo, que es lo que caracteriza a la mayoría de las aves, aunque cabe destacar que no todas son voladoras, hay algunas que no vuelan. Entre estas características destacamos que el esternón presenta una proyección denominada quilla para la inserción de los músculos del vuelo. Otra particularidad es que los huesos que conforman la cintura pélvica se encuentran fusionados entre sí y además con las últimas vértebras torácicas, las sacras y las primeras caudales, constituyendo lo que se conoce como sinsacro. Las vértebras caudales también se fusionan entre sí, constituyen el pigostilo. Las clavículas también se fusionan y constituyen la fúrcula. Aparecen a nivel de las costillas apófisis uncinadas. El miembro anterior está transformado en ala y aparece fusión del carpo-metacarpo, reducción de las falanges. A nivel del miembro inferior, la fusión se da entre la tibia y parte del tarso, constituyendo el tibiotarso y tarso-metatarso. El número de dedos está representado por 3 en el miembro superior y 4 en el miembro inferior. Las patas están cubiertas por escamas de origen epidérmico, constituyendo lo que se conoce como podoteca. Las aves en general presentan distintos tipos de patas relacionados con el ambiente donde viven. Algunas tienen patas de tipo prensiles, por ejemplo en el caso de las rapaces o las trepadoras. En las aves acuáticas aparecen generalmente membranas interdigitales que facilitan la locomoción. En otros casos aparecen patas como en el caso de aves más de tipo corredoras, etc. No presentan dientes, presentan picos que están recubiertos también por una estructura córnea denominada ranfoteca, con también muchas morfologías diferentes de esos picos en relación al tipo de alimentación. Hay algunos que son filtradores, otros se alimentan de peces, otros insectívoros, granívoros, rapaces, etc. Las aves se caracterizan porque tienen el cuerpo cubierto por plumas. Estas estructuras son de origen ectodérmico, están constituidas por un eje o raquis
donde la parte que se inserta dentro del cuerpo recibe el nombre de cálamo. A partir de ese eje o raquis, a ambos lados se dispone a modo de lámina el vexilo, que está constituido por una serie de barbas y válvulas más pequeñas que con ganchos que forman una especie de entramado y que le da el aspecto típico de lámina a las plumas del tipo remeras. Existen otros tipos de plumas que son, por ejemplo, el plumón, donde las barbas están dispuestas de manera irregular. Generalmente constituyen el plumaje de las crías y sirven para el mantenimiento de la temperatura. Otros tipos de barbas son otros tipos de plumas, perdón, son las que presentan barbas libres en el extremo o las filoplumas, donde la mayor parte del raquis se presenta desnudo y presentan unas pocas barbas en el extremo. Otra particularidad de las aves es que presentan una única glándula denominada uropigia que libera sustancias impermeabilizantes. Con respecto al sistema digestivo, es un sistema digestivo completo. Ya dijimos que en las aves no aparecen dientes. A nivel del esófago aparece el buche, que es una dilatación que sirve, por ejemplo, para el almacenamiento de alimento, o incluso en algunos grupos puede segregar sustancias que sirven para la alimentación de las crías. Sobre todo las aves que se alimentan de granos, por ejemplo, semillas, presentan el desarrollo de la molleja, que es una porción con paredes queratinizadas que sirven para triturar el alimento. En general, las aves no presentan una desembocadura independiente del sistema digestivo, sino que presentan una cloaca. Con respecto al sistema respiratorio, es un sistema respiratorio particular, muy eficiente, que presenta 9 sacos aéreos que colaboran con la mecánica compleja que tienen este tipo de pulmones. Son pulmones macizos del tipo parabronquial, donde el intercambio gaseoso se da a nivel de los capilares aéreos y los capilares sanguíneos que están anastomosados. Es de alta eficiencia, estos sacos aéreos colaboran con esta gran eficiencia a nivel pulmonar y también colaboran aligerando el peso del cuerpo y con la reducción de la temperatura corporal. A nivel de la tráquea aparece otra estructura que es la siringe, que sirve para la emisión de sonidos y cantos. Con respecto al sistema circulatorio, es un sistema circulatorio cerrado, tetracameral, es decir, que está formado por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, y el circuito sanguíneo es doble, aparece un circuito pulmonar y otro sistémico. Cabe destacar que esta característica de las aves la comparte también con los cocodrilos y, como veremos más adelante, con los mamíferos. Con respecto al sistema excretor, el riñón que presentan las aves es del tipo metanéfrico. Acá la unidad funcional y estructural está representada por la nefrona, que cuenta con un glomérulo donde se produce la filtración de los productos de desecho a partir de la sangre y una serie de túbulos donde se produce la reabsorción, secreción y finalmente excreción de los productos a eliminar. El principal producto de desecho que producen las aves es el ácido úrico, por eso se los denomina uricotélicas. Es un compuesto en general que es el que predomina en la orina, que suele ser semisólida porque las aves presentan una gran reabsorción de agua. Este tipo de riñón metanéfrico también comparten con otros saurópsidos y también con los mamíferos, como veremos más adelante. Con respecto a la reproducción, en las aves la reproducción es sexual de tipo singámica. Son dioicas, es decir, que presentan sexos separados. La fecundación es interna y el desarrollo del embrión externo. Ponen huevos, son ovíparas, esos huevos tienen amnios, corion y alantoides.
como vimos anteriormente. Las crías pueden ser del tipo nidícolas, es decir, que permanecen en el nido durante un tiempo y requieren cuidados maternales para la alimentación y cuidados en general, o del tipo nidífugos. En este caso, las crías ni bien eclosionan del huevo, se valen por sí mismas y no requieren de tantos cuidados paternales. Otra particularidad es que en general pueden presentar dimorfismo sexual y en caso de presentarlo, en la mayoría de los casos los machos presentan un plumaje más colorido, más atrayente. También son animales que pueden regular la temperatura corporal, son homeotermos y en algunos casos muchas de las aves migran grandes distancias en busca de condiciones climáticas más favorables. El otro de los grupos que vamos a ver en este trabajo práctico es el de los mamíferos. Los mamíferos también están incluidos dentro de los natostomados, tetrápodos, amniotas. Acá, como veremos, derivan de reptiles sinápsidos que dan origen a esta clase de los mamalia, o también conocidos como mamíferos. Entre las principales características, los mamíferos presentan la piel cubierta por pelos. Otra característica y que le da el nombre al grupo es la presencia de glándulas mamarias que sirven para la alimentación de las crías. También presentan otros tipos de glándulas como son las sudoríferas, sebáceas y odoríferas. Presentan dos cóndilos occipitales que se une a la primera vértebra cervical, que conjuntamente con la segunda están muy modificadas y constituyen el complejo conocido como atlas axis. El número de vértebras cervicales en los mamíferos siempre es de 7 y presentan vértebras del tipo anfiplanas en su gran mayoría, o también conocidas como acélicas, que son aquellas que presentan las caras del cuerpo vertebral planas. Otra particularidad es que presentan la mandíbula conformada por un único hueso, que es el hueso dentario. La unión o articulación entre el cráneo y la mandíbula se da justamente a través de este hueso dentario y el escamoso. En el oído medio, los mamíferos presentan 3 huesecillos, que son el yunque, estribo y martillo, y presentan también orejas, o también conocido como pabellón auricular. A nivel tegumentario aparecen derivados como las garras, uñas, pezuñas, también pueden aparecer caparazones y escamas de tipo y de origen epidérmico. Otras estructuras que aparecen en los mamíferos son cuernos o astas. Ambos son proyecciones óseas de los huesos frontales, que en el caso de los cuernos están recubiertos por un estuche córneo de origen epidérmico. Los cuernos son permanentes, no presentan ramificaciones y suelen presentarse en machos y hembras. En el caso de las astas, el recubrimiento de la proyección ósea es a partir de un tejido denominado felpa. Tienen recambio anual, suelen presentar ramificaciones y están presentes solo en los machos. Hay excepciones a estas diferencias, como es el caso, por ejemplo, de los cuernos córneos de los rinocerontes, o en el caso de las jirafas, cuernos que son permanentes pero no tienen un estuche córneo, sino una felpa que los recubre, entre otras de las excepciones que hay a estas características. En el caso de las extremidades, presentan en ambas, en la anterior y posterior, 5 dedos, y muchos están adaptados para la carrera, para trepar, correr, volar, etc.
Con respecto al sistema digestivo, es un sistema digestivo completo que presenta un paladar secundario también completo. La dentición se caracteriza porque es heterodonte, es decir, que los dientes se diferencian en incisivos, caninos, premolares y molares. En cuanto a la implantación, es del tipo tecodonte, es decir, que los dientes quedan insertos, la raíz del diente en el interior de alvéolos dentro del hueso. Otra particularidad es que son difiodontes los mamíferos, es decir, que presentan un único recambio dentario y por lo tanto dos generaciones dentarias. En el caso de los dientes premolares y molares, también conocidos como yugales, presentan diferentes tipos los mamíferos y a partir del tipo de diente uno puede inferir la dieta del animal. En el caso de los animales herbívoros presentan dientes del tipo selenodontes, donde las cúspides presentan una forma de media luna característica, donde esas cúspides tienen una disposición que es perpendicular al movimiento de las mandíbulas. En el caso de los herbívoros es típico el movimiento lateral de las mandíbulas. Otro tipo de diente yugal es el bunodonte. Es el típico de los animales omnívoros donde se presentan cúspides redondeadas. Otro tipo es el lofodonte. Las cúspides de los dientes lofodontes son paralelas entre sí y son típicas de roedores. Y por último tenemos el tipo de diente secodonte, que es típica de los animales carnívoros. Los dientes secodontes presentan cúspides puntiagudas y dientes comprimidos lateralmente. En los carnívoros suelen aparecer lo que se conoce como cuchilla carnicera, conformada por el último premolar superior y el primer molar inferior, y sirve como una estructura para cortar. En el caso de los roedores también es importante destacar el crecimiento continuo que presentan los dientes incisivos, por eso están constantemente desgastándolos, eh, característica conocida como ipsodoncia. También suelen presentar diastemas, es decir, espacios donde no aparecen dientes, por ejemplo, este que estoy señalando, debido a la pérdida de los dientes caninos. Otro de los sistemas que aparece en los mamíferos es el sistema respiratorio. Este está conformado por pulmones del tipo alveolar. A ese nivel, al nivel de los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso. El aire ingresa a partir de las narinas, circula por la faringe, laringe, tráquea, se distribuye dentro de los bronquios y finalmente hacia los bronquiolos, que culminan en estos alvéolos, a cuyo nivel se produce el intercambio gaseoso hacia los capilares, hacia la sangre contenida en los capilares que los rodean. Otra estructura que aparece a nivel de la laringe son las cuerdas vocales, que son responsables de la emisión de sonidos, en el caso de los mamíferos, y también cabe destacar que presentan un diafragma muscular completo, que colabora al contraerse el diafragma generando una presión negativa dentro del pulmón y favorece la expiración, la entrada del aire, mientras que la relajación del diafragma colabora con los movimientos de expiración. En el caso del sistema circulatorio, es un sistema circulatorio cerrado, tetracameral, con 2 aurículas y 2 ventrículos. Se conservan exclusivamente el arco aórtico izquierdo en el caso de los mamíferos y el circuito es doble, pulmonar y sistémico, como hemos visto anteriormente en las aves y cocodrilos. El sistema excretor está representado por riñón de tipo metanéfrico,
donde, como ya dijimos anteriormente, es del mismo tipo que vamos a encontrar en las aves, con la unidad funcional y estructural representada por la nefrona. El principal compuesto de desecho, en este caso en los mamíferos, es la urea, de ahí el nombre de ureotéricos. Con respecto a la reproducción, son animales de reproducción sexual, singámica, dioicos, es decir, de sexo separado, con fecundación interna y desarrollo del embrión interno con íntimo contacto materno. Es decir, que la mayoría son vivíparos, aunque hay algunos que son ovíparos. Dentro de los grupos de mamíferos actuales encontramos el orden de los monotremata, representados por el ornitorrinco y el equidna. Se caracterizan porque presentan mamas sin pezones, no presentan dientes, sino una especie de pico córneo. Algunos pueden presentar glándulas venenosas, son animales ovíparos y que presentan cloaca. El otro de los órdenes que se encuentran dentro de los mamíferos es el de los marsupialia, o también llamados marsupiales. Entre algunos ejemplos tenemos el canguro, zarigüeyas, koalas, etc. Estos animales se caracterizan porque nacen en un estado temprano del desarrollo embrionario y culminan el mismo en el interior de una bolsa o marsupio. Finalmente, el resto de los mamíferos se los ubica dentro del orden de los placentarios, en este caso son vivíparos también, en este caso con fecundación interna, desarrollo interno, con un íntimo contacto materno y el desarrollo, como su nombre indica, de una placenta que colabora en la alimentación e intercambio gaseoso con el embrión. Bueno, hasta aquí llegamos con las principales entonces características de estos dos grupos, aves y mamíferos, que corresponden al práctico número 2.